del mal ha sido una de las más desafiantes e inquietantes a lo largo de la historia de la filosofía. Filósofos de distintas épocas, corrientes y tradiciones han intentado dar respuesta a interrogantes como ¿por qué existe el mal? ¿Cómo conciliar la presencia del mal con la idea de un Dios omnipotente y un Dios bueno? ¿O tiene el mal algún sentido o propósito en la vida humana? A lo largo de los siglos, los filósofos han propuesto diversas explicaciones fascinantes e increíbles que pasamos a analizar. Comenzamos por San Agustín de Hipona, filósofo del siglo IV, siglo V, que fue uno de los primeros grandes pensadores en el cristianismo, que se esforzó por integrar las enseñanzas de la fe con la filosofía grecorromana, especialmente con la filosofía platónica. En sus reflexiones sobre el mal, San Agustín argumenta que el mal no tiene existencia en sí mismo, es decir, el mal no tiene una existencia por sí sola, en sí pleno, sino que se trata de la carencia o privación, la famosa privatio, de un bien que debería estar presente. Esta idea de que el mal no posee sustancia propia es fundamental en su pensamiento teológico y filosófico. Para Agustín, la creación de Dios es inherentemente buena porque proviene de un ser infinitamente bueno. La tesis de la privación del bien se encuentra en diversas obras agustinianas, pero una de las citas clásicas está en su obra Confesiones. Dice así: todo lo que existe es bueno, y el mal, cuya causa yo buscaba, no es una sustancia, pues si lo fuese, sería un bien, porque o sería una sustancia incorruptible, y entonces sería un bien grandísimo, o bien una sustancia corruptible, que si no fuese buena, no podría corromperse. Aquí San Agustín plantea que al no ser el mal algo sustancial, no puede atribuirse su origen a Dios como creador. El mal es la privación de un orden o un bien que debía estar allí y surge de la mala elección o del desorden en la voluntad de las criaturas libres. Otro aspecto crucial en la explicación agustiniana es el libre albedrío, puesto que Dios concede la libertad a los seres humanos y a los ángeles, el mal moral se origina cuando éstos eligen desviar su voluntad del bien. Agustín profundiza esta idea en el libre albedrío, pues el libre albedrío, escribe, fue dado al hombre para que viva rectamente, si así lo quiere. Ahora bien, si desprecia la justicia y se inclina al mal uso de su libertad, justo es que sufra la pena. Así, para Agustín, la existencia del mal moral, encuentra su raíz en la decisión equivocada del ser humano que, abusando de su libertad, se aparta de Dios y del bien. Siglos después, Tomás de Aquino, que vivió entre el siglo XIII, retoma gran parte de la tradición agustiniana, desarrollándola en el marco de la escolástica medieval, fuertemente influida por la filosofía aristotélica. Para Santo Tomás, el mal también se entiende como una privación, pero desarrolla una perspectiva más sistemática y enciclopédica en su obra Magnum Opus, la famosa Summa Theologiae. El mal, dice Santo Tomás de Aquino, propiamente hablando, es la privación de algo bueno, pero la privación es la ausencia de una forma o de un orden que debería estar presente en la naturaleza de las cosas. Siguiendo a Agustín, Tomás insiste en que todo lo que existe procede de Dios y por lo tanto es bueno. Cuando se da el mal, lo que hay es un déficit, una falta de perfección,
que debería encontrarse en el orden natural de las cosas. Tomás no se detiene únicamente en el mal moral, sino que también reflexiona sobre el mal físico, el sufrimiento, las catástrofes naturales, la enfermedad. Sostiene que estos males pueden formar parte del conjunto armónico del universo, cumpliendo un papel en la perfección global de la creación. Para Tomás de Aquino, a menudo lo que llamamos mal físico no es algo que Dios quiera en sí mismo, sino que es un efecto colateral del orden creado y de la finitud de los seres humanos. En palabras de Tomás, la corrupción de una cosa es la generación de otra. Así, la muerte de un animal es la nutrición de otro. Con ello indica que el mal físico puede ser entendido en la perspectiva de la totalidad del cosmos, donde todo está ordenado a un fin superior, aunque para la criatura individual pueda ser un mal. Ahora nos vamos al siglo XVII, también principios del XVIII, con Leibniz. Leibniz fue uno de los grandes racionalistas del siglo XVII. Su obra Ensayos de Teodicea, sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal, constituyó un intento de conciliar la omnipotencia y bondad divina con la existencia del mal en el mundo. Para Leibniz, Dios, siendo infinitamente sabio y bueno, ha elegido crear el mejor de los mundos posibles. La tesis central de Leibniz es que Dios, al contemplar todas las posibilidades, escogió aquel mundo en el cual la combinación de bienes y males produjera la mayor perfección en su conjunto. Aunque existan males, estos resultan necesarios para que surjan mayores bienes o para preservar el balance perfecto de la creación. Leibniz explica que Dios, al obrar con la mayor sabiduría, no puede dejar de elegir lo mejor. Sin embargo, lo mejor no deja de tener un margen para la existencia de males, los cuales, a su vez, conducen a un bien mayor. Leibniz distingue tres tipos de males. Un primer mal metafísico. Se identifica con la imperfección inherente a las criaturas, que por definición no pueden ser tan perfectas como Dios. El segundo es un mal físico, que abarca el dolor y el sufrimiento en el mundo. El tercero es un mal moral, el pecado y la culpa, que derivan de la mala elección de la voluntad libre. Aún así, todos estos males están, de algún modo, englobados en el plan divino para un bien mayor. Por eso, la visión de Leibniz se conoce como optimista, en el sentido de que confía en la perfección racional del plan de Dios, pese a la existencia de males. En el siglo XVIII encontramos también a David Hume, que fue un filósofo empirista escocés que cuestionó seriamente las explicaciones tradicionales sobre el mal y la bondad divina. En su obra Diálogos sobre la religión natural, Hume, a través de diálogos ficticios entre diferentes personajes, pone en tela de juicio la coherencia de las teodiceas tradicionales. Hume, por boca de sus personajes, presenta la dificultad de conciliar la existencia de un Dios omnipotente, omnisciente y totalmente bueno, con la gran cantidad de sufrimiento y maldad en el mundo. El llamado argumento del mal se condensa en un pasaje célebre de uno de sus diálogos. Dice: ¿está Dios dispuesto a prevenir el mal, pero no es capaz? Entonces es impotente. ¿Es capaz, pero no está dispuesto? Entonces es malévolo. ¿Es a la vez capaz y está dispuesto? ¿De dónde procede entonces el mal? Aunque la formulación más famosa de este argumento se atribuye tradicionalmente a Epicuro,
Es Hume quien la retoma y la pone en el centro del debate ilustrado. Hume no ofrece una solución clara, más bien propone que nuestras capacidades cognitivas son limitadas y que resulta problemático sacar conclusiones definitivas acerca de la naturaleza de Dios a partir de la observación de la realidad. Deja abierta la posibilidad de que no tengamos acceso a los planes divinos, si es que existen, o a la explicación última del sufrimiento. Immanuel Kant, siglo XVIII, abordó la cuestión del mal en su obra La religión, dentro de los límites de la mera razón. Aunque Kant es conocido principalmente por su crítica de la razón pura y por su crítica de la razón práctica, su análisis acerca del mal introduce el concepto de el mal radical, que subraya la disposición humana a obrar mal voluntariamente. Kant entiende el mal no como algo metafísico, sino como una disposición de la voluntad humana que antepone inclinaciones sensibles o egoístas a la ley moral. En sus propias palabras, el mal es malo, no porque haga lo que sabe que está mal, sino porque ello proviene de una máxima que él mismo se ha dado, la cual invierte el orden moral de las razones. Para Kant, ese mal se denomina radical porque se arraiga en la voluntad y en la máxima fundamental, desde la cual obran las personas. No se trata de un pecado originado en un acto histórico como en la Biblia, sino de una posibilidad siempre presente en la constitución humana libre. La idea kantiana de la autonomía moral implica que cada ser racional es capaz de legislarse a sí mismo de acuerdo con la ley moral, su famoso imperativo categórico que hemos visto en tantos otros vídeos. Sin embargo, el mal radical muestra que las personas pueden escoger lo contrario, es decir, adoptar máximas que contravienen la ley moral por conveniencia o interés propio. En este sentido, el mal para Kant está estrechamente vinculado a la libertad humana y a la responsabilidad moral. Arthur Schopenhauer, en el siglo XIX, ofreció una perspectiva radicalmente pesimista sobre la existencia y la naturaleza del mal. Para él, la realidad es la manifestación de una voluntad ciega e irracional que se objetiva en el mundo fenoménico. El sufrimiento, el dolor y el mal son consecuencias inevitables de esa lucha constante de la voluntad por satisfacerse, un esfuerzo que nunca llega a su culminación. En el mundo como voluntad y representación, Schopenhauer afirma que el sufrimiento es la norma y no la excepción. La existencia misma está atravesada por la carencia y el deseo insatisfecho. La vida, escribe Schopenhauer, de la mayoría de los hombres no es otra cosa que una lucha por la existencia misma, con la certeza de ser derrotado. Al final, el mal, entendido aquí como dolor y frustración, no se debe a la voluntad de un Dios benevolente, ni a la falta de bien, sino que brota de la esencia misma de la realidad. La voluntad anhela perpetuamente, condenando a los individuos a un torbellino de deseos insatisfechos. Pese a su marcado pesimismo, Schopenhauer ve un atisbo de bien moral en la compasión, la posibilidad de ponerse en el lugar del otro y de renunciar a la afirmación egoísta de la propia voluntad es la vía para atenuar, aunque sea parcialmente, el mal intrínseco del mundo. No obstante, su diagnóstico general es que el mal se halla profundamente arraigado en la estructura de la realidad y por ende no tiene una justificación positiva. Podemos evitar también el sufrimiento con el arte, con la presencia del arte que nos libera momentáneamente. Friedrich Nietzsche cuestionó la validez de los conceptos tradicionales del bien y del mal en el siglo XIX también, y replanteó la cuestión en términos de la genealogía de la moral. Para Nietzsche, la moral cristiana y los valores provenientes de la tradición judeocristiana surgieron históricamente de la moral de esclavos, caracterizada por el resentimiento y la inversión.
de los valores aristocráticos. En obras como Más allá del bien y del mal y La genealogía de la moral, Nietzsche arremete contra la dicotomía bien-mal propia de la moral judio-cristiana. Considera que lo que llamamos mal no es más que una negación de lo que otras culturas o grupos consideraron bueno en su momento. Esto supone que las categorías morales son invenciones humanas, surgidas de las luchas de poder e intereses históricos. En cada caso, escribe, el mal denota lo bajo, lo despreciable, acaso un atisbo de la conciencia de que aquello es lo nocivo, lo peligroso, lo reprobable en sí. El mal, pues, no tendría una sustancia metafísica o un origen trascendente, sino que es producto de interpretaciones y valoraciones sociales que han variado a lo largo de la historia. La propuesta de Nietzsche no es buscar la justificación del mal, sino más bien trascender la moral tradicional que define y clasifica la realidad en términos de bien y mal. Propone la trasvaloración de todos los valores, en la que el individuo superior, el famoso superhombre, crea sus propios valores, más allá de la moral del rebaño. Desde esta óptica, la pregunta ¿por qué existe el mal? Se desdibuja, pues la distinción misma entre bien y mal se convierte en un artificio al que hay que sobreponerse, hay que superar. Simone Weil, en el siglo XX, fue una filósofa, mística y activista francesa que reflexionó profundamente sobre la presencia del mal y el sufrimiento en el mundo. Aunque no es tan conocida como otros filósofos mencionados, su perspectiva es muy original y combina un intenso sentido religioso con un compromiso social y una fina elaboración filosófica. En escritos como La gravedad y la gracia, de 1947, Weil describe el mal como una suerte de ausencia de Dios, no en el sentido de que Dios abandone a la criatura, sino de que el individuo se halla en un estado de separación respecto de la plenitud divina. El sufrimiento y el mal se relacionan con el desarraigo, con la falta de arraigo en la fuente de la bondad. Weil considera que en este mundo, regido por la gravedad, la redención o la gracia se perciben solo a través de la atención compasiva al sufrimiento del otro. La desdicha extrema, aquella que es sufrimiento físico y moral al mismo tiempo, no se concentra con hacernos sentir nuestra exclusión de Dios, nos hace sentir como si Dios no existiera. Frente a este estado de ausencia, Weil ve la posibilidad de la redención o la gracia en la atención al sufrimiento ajeno. El mal no se justifica, pero se puede redimir en el acto de reconocer el sufrimiento de los otros y responder con un amor y solidaridad. De esta forma, se integra la perspectiva mística cristiana con una potente ética de la compasión y la justicia social. También en el siglo XX encontramos a Hannah Arendt, que es célebre por su reflexión en torno al totalitarismo y a la naturaleza del mal en el siglo XX. Su concepto de la banalidad del mal se articula especialmente en su obra de Eichmann en Jerusalén, texto en el que analiza el proceso judicial al nazi Adolf Eichmann. El hallazgo más impactante de Arendt es que Eichmann no parecía ser un genio del mal ni un monstruo sádico, sino un burócrata ordinario que actuó sin reflexionar críticamente sobre sus acciones. Arendt afirma que lo que nos hizo estremecer fue la simple normalidad, la respetabilidad de este hombre, de Eichmann, que no era un Iago ni un Macbeth y que, por lo que podía discernirse, no tenía ninguna convicción criminal, sino que actuaba con la convicción que simplemente cumplía con su deber. Aquí el mal no surge de una voluntad decididamente perversa, sino de la incapacidad de pensar el significado moral de los propios actos. Esto cuestiona la idea de que el mal debe ser explicado siempre como un acto plenamente consciente o como un fenómeno metafísico. A veces puede ser tan banal
que brota de la obediencia ciega y de la falta de juicio crítico. La propuesta de Arendt tiene enormes implicaciones, subraya la importancia de la reflexión y del juicio moral como salvaguardas frente a la repetición de atrocidades. La banalidad del mal se relaciona con sistemas totalitarios o burocráticos en los que los individuos se convierten en meros engranajes que ejecutan órdenes sin pararse a cuestionar su legitimidad moral. Otro filósofo que merece la pena ser citado es Ludwig Feuerbach, que fue un filósofo alemán del siglo XIX, conocido sobre todo por su obra La esencia del cristianismo, donde expone su tesis principal: la idea de Dios es una proyección de las cualidades humanas idealizadas. Para Feuerbach, los rasgos considerados divinos, omnibenevolencia, omnipotencia, justicia perfecta, etc., en realidad pertenecen a la esencia de la humanidad, pero son proyectados hacia un ser trascendente, al cual se adora y se le rinde culto. En la concepción de Feuerbach, la religión desempeña un papel en el que el ser humano se distancia de sí mismo y de su propia esencia. Al proyectar sus atributos positivos fuera de sí, en Dios, queda limitado y pequeño ante aquella divinidad idealizada. Pero ¿cómo encaja el mal en esta tesis? Al separar sus cualidades, el hombre deja también de reconocerse dueño de sus propios actos, lo cual puede conducir a dinámicas de sumisión o irresponsabilidad. Cuando la gente atribuye el origen del mal a fuerzas satánicas o divinas, se elude con frecuencia la reflexión sobre las causas reales, humanas, sociales, históricas de ese mal. Feuerbach, por ende, critica la resignación frente a la injusticia, pues el ser humano pierde la oportunidad de asumir la responsabilidad y cambiar las condiciones que fomentan el sufrimiento. Aunque Feuerbach no ofrece una teodicea, su crítica apunta a que mucho del mal que percibimos en este mundo es fruto de nuestra propia alienación. En lugar de reconocer la raíz humana de la opresión o de la explotación, se busca una explicación trascendente. La religión, en sus propias palabras, es una separación del hombre consigo mismo. Se ha escindido en una esencia divina y en una esencia humana. Para Feuerbach, si reconocemos que tanto el bien como el mal surgen de las acciones y relaciones humanas, podremos dejar atrás la dependencia de una figura divina y así hacernos responsables de remediar nuestros propios males. En el siglo XX encontramos también a Jean-Paul Sartre, que fue una de las figuras más destacadas del existencialismo francés. En su libro El ser y la nada, y en conferencias como El existencialismo es un humanismo, desarrolla la tesis de que el hombre está condenado a ser libre, esa libertad absoluta que no encuentra anclaje en valores trascendentes preestablecidos. Implica que cada persona elige qué es el bien y qué es el mal en la situación correcta. Sin embargo, la libertad también engendra angustia y la constante tentación de evadirla mediante la mala fe. La noción de mala fe en Sartre describe la actitud de engañarse a uno mismo para evadir la responsabilidad de la libertad. Por ejemplo, alguien que se justifica diciendo no tuve más remedio o así son las cosas, se sitúa en un rol pasivo, ocultando el hecho de que siempre hay una elección, incluso ante circunstancias difíciles. De este modo, la mala fe abre la puerta a justificar acciones perniciosas o tolerar injusticias. El mal, para Sartre, no procede por tanto de un defecto ontológico, ni de una voluntad perversa impuesta desde fuera, sino de elecciones concretas y de la ausencia de autenticidad. Cuando un individuo elige dañar a otros o actuar contra su propia conciencia, está ejerciendo su libertad de manera negativa. Y quien, ante el mal, se excusa con determinismos externos, colabora con su propagación. Sartre sostiene que al comprender nuestra libertad, no solo asumimos que somos la fuente de nuestras acciones,
sino que también nos hacemos responsables frente a la humanidad entera. Como afirma en el existencialismo es un humanismo, cada uno de nosotros es responsable de todo y de todos, y de todo tipo de manera de ser. La acción de un individuo no es un fenómeno aislado, repercute en los demás, construye la realidad social y ejemplifica valores que otros podrían seguir. Así, la genuina conciencia de la libertad existencial conlleva una ética de la responsabilidad que puede frenar la aparición del mal. Empero, esta misma libertad puede dar lugar a la violencia o a la opresión cuando se la ejerce sin consideración por la dignidad de otros. También en el siglo XX, Emmanuel Levinas, filósofo de origen lituano que vivió y desarrolló su carrera en Francia, desarrolló una filosofía centrada en la ética de la responsabilidad hacia el prójimo. En obras como Totalidad e Infinito y De Dios que viene a la idea, expone que la relación con el otro es anterior a cualquier teoría o sistema. Este otro no puede reducirse a un mero objeto de conocimiento. Su rostro interpela de manera inmediata, despertando en nosotros la obligación ética fundamental de no hacerle daño y de atender a su vulnerabilidad. Para Levinas, el mal surge cuando el rostro del otro es instrumentalizado, totalizado, negado o subordinado a nuestros intereses. En ese sentido, la injusticia o la violencia representan un quebrantamiento de la ética primera, que es la hospitalidad hacia quien se presenta ante nosotros. El rostro es el signo de la alteridad irreductible. Dañarlo o ignorar su llamada constituye la forma más explícita del mal. Levinas no elabora una teodicea, más bien, enfatiza que el sentido del mal emerge en el momento en que se viola la asimetría fundamental. El otro es siempre más vulnerable y yo soy infinitamente responsable de él. Este punto se plasma en su famosa máxima: ser yo mismo significa no poder evadirme de la responsabilidad, como si el universo entero descansara sobre mis hombros. Mientras las filosofías de raíz ontológica buscan explicar el mal en términos de ser o no ser, Levinas propone que la ética precede a la ontología. El ser no es la cuestión principal, lo prioritario es la interpelación que proviene del otro, quien me obliga a rendir cuentas por mis actos. En este contexto, el mal aparece cuando se quiebra ese vínculo primario y se convierte al prójimo en un simple medio o en una cifra más, en un sistema totalizante. En la experiencia del siglo XX, llena de guerras, genocidios, totalitarismos, Levinas percibe la prueba de que la negación del rostro del otro conduce a catástrofes morales y políticas. ¿Y tú? ¿Qué idea del mal tienes? ¿Qué es para ti el mal? Déjamelo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.